que nos habla de Dios. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche, estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso martes que el Señor nos regala. Pidamos por cada uno de nosotros, pidamos por las intenciones de todos ustedes. Damos gracias por la salud, la vida que el Señor nos regala. Seguimos pidiendo por nuestros enfermitos. Pedimos por la salud de la señora Sara Elizabeth de López, por la salud de Gracia María Quintanilla, también por el eterno descanso de María Doradea de Estrada, por la salud del doctor Samuel Ayala, por la salud de Jaime Rivera, María Teresa de Pérez, Steven, Arturo Martínez García. También por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norma Namore y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Pedimos por estas intenciones. Y hoy la misa es en honor a nuestro santo fundador, San José Marello. También hoy comenzamos la novena a Nuestra Señora del Carmen, Señora del Carmelo. Entonces pedimos su intercesión. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que por intercesión de San José Marello multipliques en nosotros tus dones y dispongas también en paz nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen, y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. Una multitud maravillada decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos meditando el libro del profeta Oseas. Oseas va a ser uno de los profetas que va a remarcar bastante la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Y como en días anteriores habíamos escuchado
escuchado, habíamos meditado la palabra de Dios en boca de los profetas Jeremías, Eliseo, Elías, que a ellos les tocó predicar, les tocó ser profetas o llevar a cabo su ministerio profético en unos tiempos muy decisivos y que marcaron la vida del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue exiliado, cuando el pueblo de Israel pues vio las consecuencias de su infidelidad, al profeta Oseas le toca en los inicios de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y es por ello que hoy el profeta Oseas va a decir: han nombrado reyes sin contar conmigo. Esto lo está diciendo el profeta Oseas con respecto al reino del norte, que se dividió del reino del sur, se dividió del reino de Judá, de la capital que es Jerusalén, por capricho, porque ellos querían ser independientes. Y además, para no tener ya influencia de Jerusalén en el templo, ellos edificaron también templos en el norte. Algo muy curioso que le sucedió al pueblo, al reino del norte, cuando edificó templos, fue que ellos también se edificaron imágenes, 2 toros, lo que le llama en los salmos, no sé si ustedes han escuchado, los toros de Basán. Son los toros que en el reino del norte se edificaron para representar a Dios. Estos toros estaban en 2 templos en el reino del norte, en Betel, en Samaria. Y también aquí les echa en cara el profeta, hablando en nombre de Dios, que ellos se han edificado imágenes para adorarlas y ponerlas como dioses. Primero, dice el profeta: se han nombrado reyes sin contar conmigo. Acordémonos, hermanos, que los reyes en la organización social, en la organización de la sociedad del pueblo de Israel, Dios les otorga el permiso para que ellos puedan nombrarse un rey, para que en nombre de Dios el rey pueda dirigirlos, porque la voluntad de Dios se vea reflejada en el rey, para que la autoridad de Dios se vea reflejada en la autoridad del rey. Es decir, el pueblo veía en la voluntad del rey, veía la voluntad de Dios. Por ello, el rey era considerado un personaje muy importante dentro de la organización social del pueblo de Dios, de Jerusalén, de Judá. Entonces, cuando el pueblo se toma la libertad, que sin el consentimiento de Dios, sin ni siquiera consultar a Dios, se nombran un rey, o más aún, una persona por su orgullo se nombra a sí mismo rey. Este es el caso de Jeroboam, que fue el primer rey del norte, que por disgustos con el reinado del sur, quiso ser su reino en el norte. Por lo tanto, hermanos, este es un gran mensaje que la palabra de Dios hoy nos está dando. Y nosotros como cristianos debemos de profundizar en esta palabra que Dios nos dice: se han nombrado reyes sin mi consentimiento. ¿Qué nos está diciendo a nosotros en este siglo, en este año? A nosotros como cristianos que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo. A veces nosotros tomamos decisiones y aunque parezcan muy sin importancia, muy pequeñas, pero a veces nosotros tomamos decisiones por nuestros propios caprichos. A veces el cristiano, habiendo conocido a Dios, diciendo amar a Dios, a veces tomamos decisiones, tal vez no son decisiones malas, a veces sí son decisiones malas, pero las tomamos por nuestros propios caprichos o por nuestros propios placer, etc.
Algo que el Señor nos ha dicho y nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hacemos, que todo lo que nos pasa en nuestra vida, está dispuesto por Dios. Dios es el que tiene el mando sobre nuestras vidas, Él nos ha creado. La palabra de Dios dice que no hay ni una hoja de un árbol que no caiga, sino es por la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, todo lo que concierne a nuestra vida, debemos de tener en cuenta de que Dios debe de estar en esas decisiones. Tal vez no tanto decisiones, pero cuando uno emprende una actividad o alguna tarea, ¿por qué no encomendarnos a Dios? Por ejemplo, cada vez que comienza el día, nosotros, como dice la palabra de Dios en un pasaje, que el hombre dispone, que el hombre hace planes, que el hombre organiza su vida sin tener en cuenta a Dios. Por ejemplo, aquel que había cosechado tanto y dijo, ahora ya tienes para descansar, guárdalo en tus graneros, ponte a descansar y disfruta de la vida, sin tener en cuenta a Dios. Y Dios le dice, insensato, esta misma noche morirás. Y a veces nos pasa así a nosotros organizamos, hacemos planes y a veces no tomamos en cuenta a Dios. En la mañana cuando nos levantamos, ¿quién le da gracias a Dios por el nuevo día? ¿Quién le da gracias a Dios porque amaneció, porque pudimos abrir los ojos? Yo creo y espero que la mayoría lo hagamos. ¿Por qué no decirlo? Todos lo hagamos. Y yo creo que también esta situación que estamos viviendo, de esta crisis, de esta pandemia, debe de haber motivado en nosotros a ser más conscientes de la necesidad que tenemos de Dios. No puede ser de que sigamos siendo los mismos, no puede ser de que no nos haya movido nuestro corazón, nuestro espíritu, esta situación que estamos viviendo para ser más sensibles con Dios. No puede ser de que sigamos siendo las mismas personas de antes de esto, indiferentes con Dios, fríos. Yo creo, hermanos, que debemos de poner de nuestra parte para que en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras actividades, por muy pequeñas u ordinarias que sean, Dios debe de estar en ellas. Porque si no, yo creo que nos quedaría grande el nombre cristianos. Porque el cristiano, como su nombre lo dice, es aquel que ama a Cristo y que sigue a Cristo. Por lo tanto, la vida de un cristiano tiene que ser modelo y testimonio de la vida de Cristo. Y si nuestra vida es paralela a la vida de Cristo, yo creo que no vamos a ser buenos cristianos. Un cristiano es aquel que tiene siempre su corazón puesto en el corazón de Cristo. Como un enamorado. Nosotros decimos que amamos a Dios. Un enamorado, alguien que ama a Dios, alguien que ama indiferentemente a quien sea, indistintamente a quien sea, el que ama trae su pensamiento y trae en su corazón a la persona que ama. Constantemente piensa en esa persona amada. Y si nosotros decimos amar a Dios, constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón debe de estar Dios. A veces nosotros, y qué bueno, ¿no?, que por lo menos se haga así, disponemos momentos específicos en el día para hablar con Dios, para acordarnos de Dios. Por ejemplo, decimos, yo rezo en la mañana, yo rezo a mediodía, yo rezo a las 3 de la tarde y en la noche. Y ya. Y qué bueno, ¿no?, que se tengan esos espacios privilegiados para encontrarnos con Dios, esos momentos para tener ese encuentro con nuestro Dios. Pero no solamente debe de limitarse a esos momentos específicos. La persona que ama a Dios en todo momento debería de encontrarse con Dios, porque ama a Dios y lo trae constantemente en su corazón. Y esto nos lleva a lo que después dice Dios por medio del profeta Oseas. Y con su oro y plata se han hecho ídolos para su perdición. Es decir, el pueblo, habiendo rechazado a Dios, habiendo rechazado su designio de Dios, de crear un pueblo unido, y su persona, sea como sea, los reyes no fueron tan buenos
hijos de Dios, no fueron tan buenas personas algunos, pero eran designados por la voluntad de Dios. Por lo tanto, al rechazar al rey, el mismo pueblo estaba rechazando a Dios. Y en este caso, el pueblo de Israel, el reino del norte, rechazando al rey como representante de Dios y luego rechazando al templo, a Jerusalén, como la ciudad de Dios o el lugar de reposo de Dios, ellos erigen sus dioses, ídolos. Algunos, lastimosamente, muchos hermanos que no están de acuerdo con nuestra fe, nos van a criticar duramente por el hecho de que nosotros tenemos imágenes de los santos o imágenes del mismo Jesucristo, del mismo Dios. Y nos van a tachar, nos van a tildar de idólatras, que nosotros tenemos ídolos. Un ídolo, hermanos, es aquello que le quita el lugar que le corresponde a Dios. Y en este caso, lo que le quitó el lugar que a Dios le correspondía eran los toros. Nosotros tenemos, gracias a Dios, y es para motivar la fe, las imágenes de los santos. Y una imagen de un santo no sustituye a Dios. Yo creo, hermanos, que todos los cristianos católicos somos lo suficientemente maduros en la fe para decir de que las imágenes no sustituyen a Dios. Son una representación de hombres y mujeres que con su vida virtuosa, después de haber pasado un proceso, alcanzaron la dicha de la santidad. Y también las representaciones de Cristo, las representaciones de Dios, nos recuerdan aquella cercanía que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, ni una imagen, y yo quiero que esto lo tengamos bien seguro, bien firme en nuestra madurez espiritual, ni una imagen, sea de la que sea, de los santos, de la Virgen, del mismo Dios, van a sustituir a Dios. Y eso lo tenemos nosotros muy claro. Y por ello las imágenes en nuestra fe no son ídolos, porque no sustituyen a Dios. Ídolo es todo aquello que sustituye a Dios. Y en este punto, ídolo puede convertirse en cualquier cosa, no solamente una imagen. Todo aquello que sustituye a Dios en mi vida es un ídolo. Por ejemplo, cosas nobles pueden convertirse en ídolo. El trabajo, cuando yo le doy más veneración a mi trabajo, es más, hasta le rindo adoración a mi trabajo. Y el trabajo es una acción noble, buena, que le da mucho valor a la persona, al ser humano, le da mucha dignidad al ser humano. Pero cuando mi trabajo, le doy más valor que al mismo Dios, el trabajo, siendo una acción noble, se convierte en mi Dios, en mi ídolo. Porque ¿cuántas personas no se escuchan decir: es que yo no voy a la iglesia, es que yo no sirvo a la iglesia, es que yo no tengo mi vida cristiana activa porque trabajo y no me queda tiempo? O a veces la misma diversión, no es malo divertirnos, no es malo distraernos, pero a veces la misma distracción, las mismas diversiones le quitan el lugar que a Dios le corresponde, y allí también se convierte en ídolo. Todo lo que sustituye y le quita el lugar a Dios, hermanos, se convierte en ídolo. A veces nos llamamos nosotros cristianos católicos, y tal vez ya en alguna ocasión lo he dicho, quizá pensamos que nos hace católicos porque rezamos el rosario y vamos a misa o vemos la misa una vez a la semana. Sí, estos son buenas acciones que demuestran mi fe, pero no es lo suficiente. Hoy el Evangelio nos habla de algo muy claro, algo muy específico que el Señor nos da. La mies es mucha, es decir, hay mucha cosecha y los trabajadores son pocos. Cuando se habla de este Evangelio, muchos piensan de que los trabajadores, de que los viñadores
de que los que están llamados a trabajar en la viña del Señor somos nosotros, los consagrados, los religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos, etcétera, los obispos. Algunos piensan de que el Evangelio se está refiriendo a la vocación sacerdotal o la vocación religiosa. Sí, ciertamente que se está refiriendo en parte a ello, pero también y de manera muy específica se refiere a la necesidad que Dios tiene de todos para que formemos parte de los obreros de Dios. Todos somos importantes en la viña del Señor, y para que nosotros nos demos cuenta de esta necesidad de Dios, primero, como lo he dicho en la reflexión, primero, tener a Dios como el centro de mi vida en todas mis actividades, aún las más pequeñas, las más ordinarias, las más superfluas de mi vida. Yo debo de tener en cuenta de que es por Dios. Una sonrisa, un saludo, un hola, un abrazo, bueno, ahora no nos podemos abrazar, pero un estrechar la mano, un gesto sencillo, hermanos, puede hablar mucho de Dios. Nuestro santo José Marelo, que ahora lo recordamos en la liturgia, decía que las cosas más ordinarias de la vida, algo tan pequeño de nuestra vida, puede ser la materia prima para los intereses de Jesús. No dejemos pasar las cosas pequeñas, porque también en las cosas pequeñas podemos servir a Dios. Todos somos viñadores. Dios necesita de nosotros. Y vamos a comenzar, hermanos, con nuestra viña, a cultivar la viña, a cosechar la viña de Dios desde nuestros hogares. Allí está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus papás. Son la cosecha, son la viña, y tú eres el viñador, tú eres la viñadora. Porque tantas cosas, tantos tropiezos encontramos en nuestra vida y a veces nos convierten en ídolos y no reconocemos que Dios es nuestro Señor y que solo a Él debemos de servir. Y lo vamos a servir por medio de esta acción, ser viñadores para Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San José Marelo, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy a San José Marelo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, le volvió, pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo será Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevar a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San José Marelo, San Óscar Rufo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, désese fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me une y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual que todos los que celebramos a San José Marelo, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dale, Señor, el descanso eterno. y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Le seguimos recomendando que se cuiden mucho, que estemos en nuestras casas, que si no hay algún motivo por salir a la calle, permanecer en casa, que cuidarnos bastante. Los contagios de este coronavirus están a la puerta de las calles y de todos sus lugares donde hay conglomerados de mucha gente, entonces hay que cuidarnos bastante. Pedimos por la salud de todos ustedes, principalmente de nuestros enfermos. Vamos a invocar, ahora que estamos comenzando la novena a Nuestra Señora del Carmen, vamos también a invocar su intercesión. Vamos a hacer nuestra oración de la novena. Oh Santísima Virgen Inmaculada, belleza y esplendor del Carmelo, tú que miras con ojos de participar bondad a los que te veneran como Madre, auxilio y protección, míranos benignamente y cúbrelos con tu amor maternal. A nosotros, tus hijos, fortalece nuestra debilidad con tu poder. Ilumina las tinieblas de nuestro entendimiento con tu sabiduría. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Adorna nuestra alma con tales gracias y virtudes, que seamos siempre amados tuyos y de tu divino Hijo Jesucristo. Asístenos en vida, consuélanos y asístenos en la hora de la muerte, con tu amabilísima presencia, y preséntanos a la augustísima Trinidad como hijos y siervos devotos tuyos, para alabar y bendecir eternamente en el cielo a Dios omnipotente y a ti, Madre de bondad, Madre del Carmen. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en una partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como era Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. San José Marero, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros. Demos gracias al Señor.